amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a la serie dedicada a la psicopatología. Como siempre hacemos, comenzamos con unas referencias bibliográficas. Comenzamos en el día de hoy con el compendio de psicopatología en su tercera edición de Higueras, Jiménez y López, publicado por el Círculo de Estudios Psicopatológicos en Granada. Seguimos con el proceso psicoterapéutico en los trastornos del espectro psicótico. Un capítulo, obra de Inchausti, Sánchez Reales y Prado Abril, que encontramos en Fonseca Pedrero, Tratamientos Psicológicos para la Psicosis, Madrid, Pirámide. Y por último, 14 enfoques de la psicopatología. Ionescu, obra aparecida en el Fondo de Cultura Económica México DF. Bien, en general decimos o decíamos al final del vídeo anterior sobre de la serie de psicopatología, dijimos que en general el sistema DSM ha conseguido una aceptación superior al sistema de la OMS tanto para el diagnóstico clínico como para la investigación y para la docencia universitaria. Tanto un sistema como otro constituyen clasificaciones descriptivas y no etiológicas. Algunos países, y aquí nos quedábamos, utilizan nomenclaturas psiquiátricas propias distintas de las actuales de la OMS y la APA. Tal es el caso de Dinamarca, que aún sigue los criterios de la ICD-8, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su 8ª revisión, o de Francia, que utiliza un sistema propio, el INSERM, que incluye categorías como la Buffet Delirant o los Délire Chronique. En los países escandinavos se mantienen las categorías diagnósticas de psicosis exógenas o reactivas, definidas por características diferenciales. En cuanto al DSM-5, publicado por la APA en 2014, o que entró en vigor, publicado en 2013 más bien, ha estado envuelta en diversas polémicas desde el inicio. La publicación de la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Son muchas las críticas que ha recibido, como decimos. Incorpora avances neurocientíficos,
la posibilidad de añadir criterios dimensionales a los trastornos y la necesidad de delimitar los trastornos según el ciclo vital, el género y las características culturales. Vamos a hacer una aproximación general al DSM-5 comparándolo con el DSM-4, texto revisado, y con la CIE 10. El desarrollo más detenido de estos cambios se abordará en vídeos posteriores que dedicaremos a estas patologías, tanto en el área de psicología clínica como en infantil. Pues pasemos a analizar los cambios destacados, pues, que se aprecian en el tránsito del DSM-4, texto revisado, al DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Bueno, en primer lugar, desaparece la evaluación multiaxial de los trastornos mentales. El DSM-5 evoluciona hacia una documentación no axial de los diagnósticos, antes ejes 1, 2 y 3, recordémoslo, con notaciones separadas para los importantes factores contextuales y psicosociales, antes eje 4, y la discapacidad, antes eje 5. Los clínicos han de seguir recopilando las enfermedades orgánicas que son importantes para entender o tratar los trastornos mentales del individuo. Para la evaluación de la discapacidad se sustituye la GAF por las HUDLS 2.0. El que los diagnósticos estén separados de los factores contextuales y psicosociales es también coherente con las guías de la CIE de la OMS ya consolidadas, que consideran el estado funcional del individuo aparte de sus diagnósticos o de su situación sintomatológica. Bien, pasamos pues a hacer la comparación entre los tres sistemas de clasificación. Recordamos pues que en el DSM-5 los diagnósticos están separados de los factores contextuales y psicosociales. Pasemos pues, como decimos, a la evaluación multiaxial comparativa, DSM-4, texto revisado, CIE 10 y DSM-5. En el DSM-4, texto revisado, encontramos en el eje 1 los trastornos clínicos. En el eje 2, los trastornos de la personalidad, retraso mental, mecanismos de defensa, rasgos desadaptativos de la personalidad.
En el eje 3, las enfermedades médicas. En el eje 4, los problemas psicosociales y ambientales. Y en el eje 5, la EAG, escala que puntúa de 0 a 100 y que es la evaluación de la actividad global. Bien. Pasamos a la CIE 10, donde en el eje 1 encontramos los trastornos somáticos, los trastornos psiquiátricos, los trastornos de personalidad. Este eje 1 incluiría el eje 1, 2 y 3 del DSM-4. En el eje 2, para la CIE 10, encontramos el eje de discapacitación, similar al eje 5. En el eje 3 encontramos los factores ambientales y del estilo de vida, similar al eje 4. No existen ejes 4 y 5 en la CIE 10. En el DSM-5, publicado, como decimos, en 2013, donde encontramos una evaluación no axial de los trastornos mentales, como decimos, no existen ejes. El diagnóstico principal se cita en primer lugar y el resto por orden de necesidad de atención y tratamiento. Hablamos, pues, de trastornos psiquiátricos, de trastornos de la personalidad, de retraso mental y de trastornos orgánicos. Se contemplan los factores contextuales y psicosociales separados de los diagnósticos y los códigos Z de la CIE 10 factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, pues estos, como decimos, códigos Z, se sustituyen por la HUDES 2.0. Bien. Segundo de los cambios destacados en la transición del al pasar del DSM-4, texto revisado, al DSM-5. Se sustituye la escala GAF por la HUDES 2.0. La versión autoadministrada del adulto del cuestionario para la evaluación de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud 2.0, HUDES 2.0, es una medida de 36 ítems que evalúa la discapacidad en los adultos en 6 dominios: la cognición, la movilidad, el autocuidado, la relación con los otros, las actividades de la vida diaria y la participación. Ofrece una puntuación final que va de 0 a 100 relativa al funcionamiento de la persona en los últimos 30 días. Bien. Tercero, cambios en la estructura general, en la denominación de algunos grupos de trastornos y aparición de otros nuevos.
Y es que en cuanto a la estructura global, de los 17 grandes epígrafes del texto revisado del DSM-4, se pasa a 22, 19 clases principales y 3 marginales. La inclusión de dimensiones, espectros, integradas con las categorías o síndromes es una de las principales aportaciones del DSM-5, acercándose a los postulados transdiagnósticos que ya apuntamos en su momento. Este punto se refleja también en la inclusión de medidas transversales, Kreuzketten y de gravedad clínica. El orden de aparición de los trastornos es el de probable aparición en el ciclo vital. Además, se especifican criterios para distintos momentos evolutivos. Se incluyen también modificaciones referidas a descripciones de los trastornos según las etapas del ciclo vital en el que aparecen. Bien. Recordamos que el texto revisado del DSM-4 aparece en el año 2002, siendo sus principales categorías los trastornos normalmente diagnosticados por primera vez en la infancia, niñez y adolescencia. En segundo lugar, el delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. En tercer lugar, los trastornos mentales debidos a una alteración médica general no clasificados en otros apartados. En cuarto lugar, los trastornos relacionados con sustancias. En quinto lugar, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En sexto, los trastornos del estado de ánimo. 7, trastornos de ansiedad. 8, trastornos somatoformes. 9, trastornos facticios. 10, trastornos disociativos. 11, trastornos sexuales y de identidad de género. 12, trastornos alimentarios. 13, trastornos del sueño. 14, trastornos del control de impulso no clasificados en otros apartados. 15, trastornos adaptativos. 16, trastornos de la personalidad. Y 17, otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. En el DSM-5, aparecido en 2013, las principales categorías son: 1. Trastornos del neurodesarrollo. 2. El espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 3. Trastorno bipolar y trastornos asociados. 4. Trastornos depresivos. 5. Trastornos de ansiedad. 6. TOC y trastornos asociados. 7. Trastornos asociados al trauma y el estrés. 8. Trastornos disociativos. 9. Síntomas somáticos y trastornos asociados. 10. Trastornos de la alimentación. 11. Trastornos de la eliminación. 12. Trastornos del sueño. 13. Disfunciones sexuales. 14. Disfunción de género. 15. Trastornos disruptivos, descontrol de impulsos y trastornos de conducta. 16. Trastornos relacionados con sustancias y otras adicciones. 17. Trastornos neurocognitivos. 18. Trastornos de la personalidad. 19. Trastornos parafílicos. 20. Otros trastornos mentales. 21. Trastornos del movimiento inducidos por la medicación. Y 22. Otras condiciones que pueden ser objeto de atención clínica. Bien, comparadas las principales categorías del DSM-4 en su texto revisado y del DSM-5, más de una década entre los dos textos, seguimos
En cuarto lugar, el cuarto cambio que destacamos cuando pasamos al DSM-5 desde el texto revisado del DSM-4. Y es que los criterios DSM-4 para los trastornos de la personalidad no se han modificado. Sin embargo, en el apéndice del DSM-5 se incluye un enfoque alternativo para los trastornos de la personalidad que tiene como objetivo hacer frente a las numerosas deficiencias en la perspectiva de los trastornos de personalidad empleada en el DSM-4. En este modelo, los trastornos de la personalidad se caracterizan por dificultades de funcionamiento de la personalidad y por rasgos de personalidad considerados patológicos. El diagnóstico de un trastorno de la personalidad requiere dos valoraciones. En primer lugar, una evaluación del nivel de deterioro en el funcionamiento de la personalidad, criterio A. En segundo lugar, una evaluación de los rasgos de personalidad patológicos, criterio B. Los trastornos de la personalidad que se podían diagnosticar desde este planteamiento son antisocial, evasiva, límite, narcisista, obsesivo-compulsiva y esquizotípica. Bien, quinto cambio destacado en el paso al DSM-5. En el apéndice del DSM-5 se plantean afecciones que necesitan más estudio para poder ser incluidas en las siguientes revisiones que llegarán, no tengáis ninguna duda. Los trastornos propuestos son el síndrome de psicosis atenuado, episodios depresivos con hipomanía de corta duración, trastorno de duelo complejo persistente, trastorno por consumo de cafeína, trastorno de juego por Internet, trastorno neurocomportamental asociado con la exposición prenatal al alcohol, trastorno de comportamiento suicida y autolesión no suicida. Aunque el DSM-5 mantiene la estructura básica de clasificación categorial originada a partir del DSM-3, en él se reconoce que los trastornos mentales no siempre se ajustan a los límites de un único trastorno. Al menos en teoría, uno de los posicionamientos más importantes e innovadores del DSM-5 fue el reconocimiento oficial del carácter continuo de los trastornos mentales. Carácter continuo, decimos, de los trastornos mentales.
El único ejemplo de clasificación dimensional propiamente dicha corresponde a la clasificación alternativa de los trastornos de personalidad, denominada modelo DSM-5 alternativo para los trastornos de personalidad, la cual finalmente queda relegada a la sección tercera fuera de la sección segunda, que es donde se ubican todos los criterios y códigos diagnósticos básicos, manteniéndose en la sección segunda los criterios clásicos para los trastornos de la personalidad, tal y como aparecían en el DSM-4. El nuevo modelo dimensional de clasificación de los trastornos de personalidad, en lugar de estructurarse como el antiguo en un modelo politético categorial basado en síntomas, se basa en variantes desadaptativas de rasgos de personalidad que se funden imperceptiblemente entre sí y con la normalidad. APA 2013. Interpretación de la propia Asociación Americana de Psiquiatría. Los puntos más criticados han sido, por un lado, la expansión del sistema diagnóstico, creación de nuevos trastornos y la reducción de los umbrales en algunas categorías existentes que podrían dar lugar a un aumento importante y no justificado de los diagnósticos. En el lado opuesto, el punto fuerte es la inclusión de variables dimensionales. Pues bien, podríamos entrar con la CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 11ª edición, aparecida en 2019, pero no lo vamos a hacer puesto que dejaríamos inconclusa su exposición. Lo dejamos aquí, pues, este vídeo que se ha centrado básicamente en el DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, aparecido en 2014, y su comparación con el texto revisado del DSM-4. También lo hemos comparado con la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en su 10ª edición. Y nada más, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais me gusta, recibo el oportuno feedback que guía mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción, tanto a los habituales del canal, si todavía no os habéis suscrito por alguna razón, y por la razón que sea, y a los que acabáis de llegar a mi amigo Freud, que es el nombre del canal, como sabréis, os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo. Estoy convencido de que después de ello pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Y bueno, recordaros, como siempre hago al final de cada grabación, que mi amigo Freud es también el vuestro. Así ha sido desde el principio, allá por mediados de agosto del año 2022, y que
como digo, mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, compañía, presencia, apoyo, compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Un proyecto ilusionante no solamente para mí mismo que os hablo, sino para la audiencia del canal que, como digo, crece de manera consistente, constante, de manera sólida y colmando sobradamente las expectativas que pude albergar, como digo, allá en los primeros pasos de esta andadura del canal, de mi amigo Freud. El canal se está constituyendo, convirtiendo en una referencia, en un punto de apoyo, en una fuente de divulgación, además de calidad y en un foco de altruismo, ¿no? De promoción del altruismo, que en estos tiempos que corren nunca está de más. Y nada más, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos y con la esperanza de volver a reencontrarme con toda la audiencia, con todos vosotros, muy pronto, con ocasión de la subida de un nuevo vídeo al canal, a mi amigo Freud. Hasta muy pronto, entonces, que estéis bien. Chao.